Un cuarto de siglo sin ser el rey de Europa. Ficharon a Mr. Champions, pero hasta con él van de fracaso en fracaso. Sus últimas eliminaciones han sido frente a clubes muy inferiores en presupuesto. Al Ajax le superaban en 685 millones de euros, a Lyon en 693 millones y a este Porto lo sobrepasan en la brutal suma de 759 millones de euros. El gran Gigi Buffon ingresó al club a los 23 años. Hoy con 43 sigue esperando saldar su gran deuda pendiente que cada vez parece estar más lejos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. De forma sorpresiva, la Juventus ha caído por segunda temporada consecutiva en la tempranera fase de octavos de final de la Champions League. Y por tercera vez consecutiva cae frente a un club muy inferior en presupuesto. De esta forma, el equipo de Turín ajusta un cuarto de siglo sin ser campeón de la competición. Algo bastante atípico teniendo en cuenta las 5 finales que ha perdido desde aquel 1996, el gran presupuesto con el que ha contado y el gran nivel mostrado en el fútbol italiano donde lleva 9 scudettos consecutivos. Si eres fanático de la Champions League, te recomiendo que te descargues la aplicación gratuita OneFootball para que vivas enterado de las últimas noticias del torneo. Conozcas la información, las estadísticas de tus jugadores y clubes favoritos participantes, y lo mejor es que podrás tener el minuto a minuto en vivo de los acontecimientos más importantes de cada uno de los partidos de estas fases decisivas del campeonato. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuito. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. En este video quiero que me acompañen a ver cuáles han sido esos posibles motivos de esta larga sequía del club italiano en la competición europea, concentrándonos sobre todo en las últimas campañas donde ha sido amo y señor de la Serie A, consiguiendo una seguidilla récord de títulos nunca antes vista en alguna de las principales ligas europeas. Pero con un claro contraste en el ámbito internacional donde le ha faltado esa puntada final para coronarse campeón del continente. El no respaldar a Antonio Conte y luego a Massimiliano Allegri, no sabe resistir en los últimos minutos de las series decisivas, no hace respetar su presupuesto y su historia, su maldición en la competición y el no aprovechamiento de CR7 entre otras cosas serán las que veremos. De entrada te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de cuál crees que es el motivo principal de esta sequía de la Juventus. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En el presente es parte del paisaje ver a la Juventus ser el mejor club de Italia y uno de los referentes de Europa, que a pesar de que no ha conseguido su tan esquivo tercer título de Champions, casi siempre ha estado presente en las fases finales del campeonato en la última década. Pero es necesario que viajemos al verano del 2011 para que veamos una Juventus sumida en el fracaso, lejos de esa gran hegemonía alcanzada en el fútbol italiano y que gracias a un gran proceso que inició en ese año tuvo un gran salto de calidad. Un avance que tuvo como gran protagonista al entrenador Antonio Conte. En la temporada 2010-2011, Juventus era un club de Europa League. De hecho, su clasificación a ese torneo se dio producto de finalizar en la séptima posición de la Serie A 2009-2010. En aquel torneo continental no fue capaz de superar la fase de grupos, donde ocupó la tercera posición siendo eliminado por el Manchester City y el modesto Lech Poznan polaco. En esa campaña en la Serie A, las cosas no fueron muy diferentes. Por segundo año consecutivo finalizaron en séptima posición y esta vez sin cupo a la Europa League, debido a que el Palermo se lo quitó por haber llegado a la final de la Copa de Italia. En verano del 2011, la directiva bianconera le quiso dar un giro a esas pésimas 2 temporadas consecutivas y contrató a Antonio Conte, una apuesta bastante arriesgada teniendo en cuenta la poca experiencia con la que contaba el entrenador italiano. Hasta ese momento solo había dirigido sin éxito al Atalanta y su único logro era el haber conseguido el ascenso del Siena a la Serie A. Sin embargo, su pasado como jugador y gran ídolo del club le dieron el impulso necesario para que el equipo apostara por él. En su primera temporada, la 2011-2012, Conte eliminó las dudas que se tenían de él y demostró su gran capacidad de estratega. Contra muchos pronósticos, ganó la Serie A con 84 puntos y como si fuera poco, lo consiguió de manera invicta, logrando de nuevo el cupo a la Champions League. En la 2012-2013, Juventus ganó la Supercopa de Italia, ganó la Serie A de forma consecutiva mejorando su puntuación a 87 puntos y en Champions
Champions cayeron en cuartos frente al que sería el campeón de esa versión Bayern Múnich con un global de 4-0. La tercera temporada de Conte al frente del equipo, la 2013-2014, tuvo un sabor agridulce. Por segunda campaña consecutiva ganaron la Supercopa de Italia y por tercera vez consecutiva ganaron la Serie A, con una brutal puntuación récord de 102 puntos. Sin embargo, ese evidente éxito nacional, la Juve no lo supo trasladar al ámbito europeo. Sorpresivamente, fueron eliminados en primera fase, quedando en tercera posición superados por Real Madrid y Galatasaray, por lo que fueron relegados a la Europa League, donde posteriormente avanzaron y fueron eliminados por Benfica en semifinales. Era evidente el salto de calidad que había conseguido la Juventus en la Serie A. Pasó de ser séptima a ser tricampeona consecutiva de la liga. Sin embargo, esa evolución no se dio en el plano continental, donde por el contrario hubo una involución. Pasó de disputar los cuartos de final a ser eliminada en primera fase en la siguiente temporada. Para corregir esta situación, Antonio Conte le solicitó a las directivas un presupuesto importante para reforzar la plantilla, para así dar ese crecimiento deportivo que los potenciara en Europa. Pero contrario a eso, la directiva bianconera no accedió a hacer esa inversión, motivo por el que Conte de forma sorpresiva renunció a su cargo en ese verano del 2014. De forma increíble, la Juventus dejaba marchar al entrenador que le había revivido. Si a Conte le hubieran dado el presupuesto para traer los jugadores que consideraba necesarios en el equipo, había bastantes probabilidades de mejorar su rendimiento en Europa, pues en ese mercado del 2014 la Juve solo gastó 60 millones de euros, siendo la contratación más importante el centrodelantero español Álvaro Morata por 20 millones. Recordemos que en esa siguiente temporada, la 2014-2015, Juventus llegó a la final de la Champions, un logro que hay que reconocerle obviamente a Allegri, el reemplazo de Conte, pero sin duda alguna gran parte de ese avance se debió también a Conte, quien había consolidado un gran proceso, motivo por el que siempre estará el interrogante de qué hubiera sucedido si las directivas hubieran retenido a Conte reforzando la plantilla. Tal vez no hubieran llegado a la final, o tal vez hubieran tenido el nivel necesario para derrotar a Barcelona y ser campeones de Europa en 2015. Posterior a la marcha de Antonio Conte, Juventus de la mano de Allegri tuvo una evolución importante en la Champions League. Basta con mencionar que de las 5 temporadas que dirigió, en todas avanzaron de fase de grupos. En una cayeron en octavos, 2 en cuartos y disputaron 2 finales. A pesar de ese avance, el objetivo principal de acabar con esa tediosa sequía no la pudieron concretar. En las eliminatorias que perdió Allegri siempre se repitió un mismo patrón. Juventus manejó muy bien el partido hasta la última media hora, donde siempre perdió el control del juego y careció de jerarquía ante sus rivales. La final del 2015 versus Barcelona iba empatada a un gol hasta el minuto 68, cuando Luis Suárez hizo el 2-1 a favor del azulgrana y posterior Neymar hizo el 3-1 en el ocaso del partido. Un año más tarde, en 2016, Juventus se enfrentó al Bayern Múnich en octavos de final. En la ida empataron a 2 goles en Turín y en la vuelta en Baviera los bianconeros estaban ganando el partido 2-1 y la serie 4-3, pero en el agónico minuto 91 Thomas Müller empató la serie y logró la prórroga, donde Alcántara y Coman anotaron para poner el global 6-4 en contra de la Juve. En la siguiente temporada 2016-2017, Juventus de nuevo alcanzó la final, esta vez frente al Real Madrid, pero tal cual sucedió con Barcelona en 2015, los bianconeros perdieron los papeles del partido en la última media hora. El encuentro estaba empatado a un gol hasta el minuto 61, cuando Casemiro anotó el 2-1 que abrió la puerta del 3-1 marcado por Cristiano al 64 y el 4-1 de Asensio al minuto 90. Un año más tarde, en la 2017-2018, de nuevo se enfrentaron a ese mismo Real Madrid, pero aquella vez en cuartos de final. En la ida en Turín, Juventus cayó sorpresivamente 3-0, pero en la vuelta en el Bernabéu tuvieron la remontada en las manos, pero la dejaron escapar. Ganaban 3-0 con goles de Matuidi y doblete de Mandzukic, y la serie se iba a la prórroga. Pero en el agónico minuto 92, en una polémica falta de Benatia sobre Lucas Vázquez, el árbitro la decretó como penalti, el cual fue ejecutado y convertido en gol por Cristiano Ronaldo, que liquidó la serie 4-3. La siguiente temporada, la 2018-2019, fue la última de Allegri en la Juve. Aquella vez se enfrentaron al Ajax en cuartos de final, donde pasó exactamente igual. Empataban la serie, pero en los últimos 30 minutos la perdieron. En el partido de ida en Ámsterdam, la Juve sacó un valioso empate a 1.
Y en la vuelta en Turín empataban también a 1 hasta el minuto 67, cuando De Ligt en una jugada de tiro de esquina hizo el 2-1 del partido con el que liquidaron la serie. De aquella forma, las 5 temporadas de la Juventus bajo el mando de Allegri siempre careció de la suerte, jerarquía o capacidad necesaria que se necesitaba en esos últimos minutos de esos partidos decisivos. En todos estuvo a la altura, pero su capacidad de resistencia se quebrantó en esa última media hora de juego, o incluso en los últimos minutos del partido, como sucedió frente al Bayern y frente al Real Madrid. Pues es bien sabido que si algo tienen los campeones de Champions es que saben resistir en los partidos complicados. Como lo repasamos en el punto anterior, fue evidente que Allegri hizo bastante competitiva a la Juventus en la Champions League. Si bien no pudo lograr el título, estuvo bastante cerca en 2015 y 2017 frente a los clubes españoles. Esa falta de jerarquía, de suerte o como se quiera llamar, se podía solventar con la presencia de Cristiano Ronaldo. Si bien Allegri lo tuvo por una temporada en la 2018-2019, donde fracasaron frente al Ajax en los cuartos de final, me parece que era el momento para apoyar al estratega italiano que muy probablemente en la siguiente 2019-2020 hubiera hecho los cambios necesarios en la plantilla para de nuevo intentar buscar una nueva final, que ya con la presencia del portugués seguramente hubiera tenido un desenlace diferente. Pero contrario a eso, la directiva no soportó ese tropiezo con el club neerlandés plagado de juventud y no dejó que Allegri finalizara su contrato que vencía en 2020. Por lo hecho en el equipo donde ganó 11 títulos nacionales en 5 temporadas y por las campañas dignas que hizo en la Champions League, la directiva bianconera debió darle al menos una temporada más a Massimiliano Allegri. Pues el tiempo ya demostró que sin él el equipo descendió su nivel en la máxima competición europea, tanto con Mauricio Sarri como con Andrea Pirlo. Para animarte a que te suscribas al canal, te muestro este golazo que le marcó Oliver Giroud al Crystal Palace en Premier League el 1 de enero del 2017. ¡Puf! ¡Qué golazo! A pesar de que lo marcó el primer día del año, no hubo otro mejor en aquel 2017. Por esto se le dio el premio Puskás. Es necesario hacer una crítica de las últimas 3 temporadas de la Juventus en la Champions League, donde cayó con rivales muy inferiores en presupuesto y donde por plantilla por lo menos los bianconeros eran muy favoritos. En la 2018-2019 fue frente al Ajax, un club que si bien en historia es superior a la Juve, para nada lo era en presupuesto y tampoco en la plantilla. Frente a Lyon en la 2019-2020 ni qué decir, un club sin mucha historia en la competición que tuvo su mejor campaña en la 2009-2010, única vez que disputó unas semifinales. Y en esta última 2020-2021 frente al Porto, un club que si bien también es bicampeón de Europa, su presupuesto está a mucha distancia del de la Juve. Para darnos una idea en la diferencia de presupuesto, hagamos el siguiente ejercicio. Veamos cuánto gastó Juventus y sus rivales en las 5 temporadas previas a su enfrentamiento. Desde el verano del 2014 al verano del 2019, Lyon se gastó 304 millones de euros, ocupando la posición 30 de los clubes que más gastaron en fichajes en ese periodo de tiempo. Mientras la Juventus se gastó 997 millones de euros, siendo el club europeo que más gastó en fichajes. Es decir que los bianconeros cayeron frente a un club más de 3 veces inferior en presupuesto. En cuanto a su enfrentamiento versus Ajax, la diferencia fue mucho más abismal. Desde verano del 2013 hasta el verano del 2018, el club de Ámsterdam se gastó en fichajes la suma de 149 millones de euros. En el ranking europeo fue el club número 61 de los que más gastaron en fichajes, mientras la Juventus en ese mismo periodo de tiempo se gastó la impresionante suma de 834 millones de euros, ocupando el 4º lugar de los que más gastaron. Es decir que Juventus gastó más de 5 veces que Ajax en esas 5 temporadas previas al enfrentamiento. Y si la diferencia versus Ajax era abismal, con el Porto lo fue aún más.
Desde verano del 2016 hasta verano del 2020, el club portugués se gastó en fichajes la suma de 184 millones de euros. En el ranking europeo fue el número 50 de los que más gastaron, mientras los bianconeros se gastaron 943 millones de euros, ocupando la tercera posición de los que más invirtieron en fichajes. Es decir que Juventus recién fue eliminado por un club que gastó 759 millones menos en los últimos 5 años. Lo que es sin duda una auténtica salvajada. Estos datos nos muestran claramente el gran favoritismo con el que contaba Juventus versus sus rivales. Un favoritismo que no lo supo convertir en superioridad dentro de la cancha, más aún cuando todas las series las terminó de local. No podemos descartar la superstición en este curioso caso de la Juventus. No en vano, el club italiano es el más veces subcampeón de la competición. En un universo paralelo, donde los subcampeones hubieran sido campeones, la Juventus fuera el rey de Europa lejos de los demás. Sin embargo, en nuestra realidad, el club turinés sufre la mala fortuna de haber perdido 7 finales en la competición, de las cuales 5 fueron posterior a esa última conquista. En el 97 versus un Borussia Dortmund que nunca había sido campeón. En el 98 versus el Madrid, de forma coincidente también con un único gol anotado en la última media hora del partido. En 2003 frente al Milán, perdiéndola en la lotería de los penaltis. Y en las ya repasadas 2015 versus Barcelona y 2017 versus Real Madrid. Todas esas finales perdidas han contribuido para que el club se haya obsesionado con ganar la competición, algo que juega en su contra en esos momentos decisivos de los partidos importantes. En verano del 2018, el club apostó por CR7 gastándose 117 millones de euros. El jugador más goleador de la historia de la competición y el más ganador de los últimos 12 años, lo que sin duda lo convierten en un verdadero talismán en el torneo y en una garantía para el club donde juegue. Sin embargo, este efecto no se ha sentido en esta Juventus, pues desde que llegó el portugués, el club antes ha retrocedido. En los 3 años anteriores a Cristiano, la Juve había disputado 2 finales, mientras con el uso en sus filas ha sido eliminado en cuartos y 2 en octavos. Con esto nos está diciendo que CR7 sea el culpable del fracaso, pero quizá por el afán del club turinés de armar un buen proyecto en torno a Cristiano, ha cometido el error de no aguantar los procesos. En 3 años ha tenido 3 entrenadores, lo que no ha ayudado para consolidar un sistema de juego efectivo. En la caja de comentarios déjanos tu opinión sobre cuál crees que es el principal motivo de los recientes fracasos de la Juventus. Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas. En este botón que estás viendo en pantalla te invito para que te suscribas al canal y estés pendiente de los próximos directos e interesantes videos que haremos sobre los demás clubes de la Champions League. Te dejo también este video recomendado para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.